y que estén como folículos, ¿vale? Porque si no abren esos receptores, se vuelven antrésicos, y se quedan planos y se mueren, ¿vale? Entonces hay que abrir las orejas para captar la información y se llene y vaya creciendo, y pasa un folículo primario, secundario, hasta ser un maduro. Empezamos, ¿vale? ¿Qué se ve? Mejor déjala así prendida, así se ve, porque si no, fíjate, ¿de qué los veo cómo se duermen? ¿Quién es el A ver, para, aquí no pueden mover. ¿Cuál es? El uno, la de repente. Ya se ve chido. Vamos ok, vamos chicos. Bueno, recordando. ¿Alguien me puede recordar? ¿Alguien me puede recordar la hormona que secreta del hipotálamo para estimular la hipófisis? Bien ha hecho. ¿Y qué estimula? Para que produzca. ¿Y? Bien hecho. Bueno, aquí pues ¿qué va a pasar? Recordemos que la FSH va a tener como una pequeña subida que va a estimular a los folículos. Recordemos que aquí tenemos a las células de la teca y de la granulosa. Y aquí va a pasar pues una cosa que va a ser como la selección. A estos folículos se van a llamar como folículos de corte. Aquí recordemos que la granulosa pues va a producir pues estrógenos e inhibina, y esto va a estar correlacionado pues con la cantidad de células de la granulosa que tengan. Por tanto pues van a empezar a producir estrógenos e inhibina. Como pueden observar, pues esta va a estimular pues cierta cantidad, esta pues va a ser la de mayor cantidad, y estas pues como tienen menos cantidad de células de la granulosa pues va a producir menos cantidad. El chiste es que esta producción de estrógenos e inhibina pues va a tener una retroalimentación negativa. Como pueden observar, pues aquí hay como un aumento y pum, una bajada, porque esto va a ser pues una retroalimentación negativa, y pues las células que estén menos adaptadas, o sea estas dos, pues van a hacer volverse atrésicas, ¿no? Y esta va a ser como que la ganadora. Pum. Bueno, ¿qué va a pasar si ocurre la fecundación? Pues recordemos que la hipófisis pues va a secretar pues la LH, que recordemos que su función principal aquí pues va a ser la ovulación. Las células de la granulosa y de la teca pues van a formar pues el cuerpo lúteo. Aquí pues tenemos la fecundación, que recordemos que va a ser por la ampolla uterina, ¿no? Y pues ¿qué va a pasar? Pues este cuerpo lúteo pues va a producir progesterona. Luego de ahí pues recuerden que se va a insertar y se va a formar el sincitotrofolasto, que a su vez pues va a producir la hormona coriónica humana, que a su vez va pues a mantener el cuerpo lúteo, ¿no? Y pues de ahí pues se va a producir progesterona pues para dar pues como que más nutrientes a este nuevo ser, ¿no? Y si no, pues muy fácil, pues aún así va a ocurrir la ovulación, pero pues no va a haber hormona coriónica humana, por tanto no va a haber progesterona, se va a degenerar todo este cuerpo lúteo y pues ocurre la menstruación. Y aquí pues un proceso muy importante. Recordemos que los andrógenos y también las hormonas suprarrenales pueden agregar el colesterol. ¿Por qué menciono esto? Bueno, aquí tenemos a la LH, que va a estimular los receptores de LH, y va a ocurrir un gran proceso, ¿no? Va a estar el AMP cíclico, la proteína sinasa, pero aquí lo importante es que va a dejar entrar pues el colesterol, que como les había dicho, pues su principal objetivo pues va a ser la producción de testosterona, después de un montón de reacciones, ¿no? Aquí, pues esto va a ocurrir dentro de la célula de la teca, y esta testosterona, que va a ser de la androstenediona, pues va a ir hacia el receptor de la FSH, que va a ser de la célula de la granulosa. Aquí lo que va a ocurrir pues va a ser una enzima que va a ser estimulada también por la FSH. Por tanto, pues va a aumentar la aromatasa, va a ocurrir pues un proceso que se va a llamar aromatización, que su principal objetivo pues va a ser la formación de estradiol. Comenzamos con el tema de gónadas femeninas.
sabemos que son los ovarios. Esos son órganos pequeños, ovalados, del tamaño asemejándose a una almendra, de aproximadamente de 3 a 5 centímetros de largo, y están ubicados en el aparato reproductor femenino. Algo importante que estos órganos van a estar adentro de la cavidad peritoneal, pero no van a estar cubiertos por peritoneo. También otra cosa muy importante es que van a estar agarrados directamente por ligamentos. Aquí podemos ver algunos de los ligamentos, y también van a estar ricamente irrigados por las arterias gonadales. Cada ovario, ¿cómo está formado el ovario? Esto va a estar compuesto por una corteza y una médula. También va a tener una capa simple de epitelio columnar aplanado, como más adelante les mostraré en una imagen, y que también en una niña se verá su corteza lisa, porque no ha tenido todos esos procesos de ovulación. Y también algo muy importante es que la corteza va a estar compuesta de estroma especializado y folículos en varios estados de desarrollo y de regresión. Aquí podemos ver una imagen donde se aprecia la corteza ovárica y la médula ovárica. Se puede ver muy bien la diferenciación. Y esto es de un ovario ya de una mujer en una etapa fértil. Aquí también podemos observar el cuerpo rojo, el cuerpo lúteo, el cuerpo albicans, y cómo se están diferenciando. Bueno, para sus funciones tenemos dos. En primera es la ovulación, la segunda es la producción de hormonas. Esta es uno de los procesos del ciclo ovárico de las mujeres, bueno, que no abarcaré mucho porque es el tema del otro tipo, y el cual en un folículo primario maduro se rompe y libera el ovocito en el extremo de la trompa uterina. Esto es durante la fase ovulatoria o el periodo preovulatorio. Y su segunda función es la producción del hormonal. Como ya nos explicó mi compañero, las hormonas sexuales femeninas principalmente se van a dar en dos: estrógenos y progesterona, y van a ser producidas principalmente por los ovarios. Nos van a ayudar al desarrollo de las características sexuales de la mujer, y van a ser muy importantes para la fertilidad, el embarazo y el ciclo menstrual. Bueno, los estrógenos pues, van a ser un grupo de hormonas que van de la mujer, y que estas van a estar divididas, o van a haber tres hormonas que se van a derivar de los estrógenos. La más importante es el estradiol, que va a ser, bueno, estoy adelantando un poco, pero esta va a ser más potente que sus otras dos hormonas. Aquí empezamos primero con la estrona, que esta es una hormona estrogénica secretada por el ovario y el tejido adiposo. Es la menos abundante de las tres hormonas, y también la estrona es el estrógeno predominante en las mujeres postmenopáusicas. El estradiol, este es el que este es el que la mayoría de mujeres hay, es alrededor de 10 veces más potente. En algunos casos se dice que es hasta 15 veces más potente que el estrona, y alrededor de 80 veces más potente que el estriol y sus efectos estrogénicos. El estradiol es un estrógeno que va a estar predominante durante los años reproductivos de la mujer, y aquí podemos apreciar su composición química. Y el estriol, que este va a ser durante el embarazo. El estriol va a ser secretado por la orina en cantidades 1000 veces mayores que en un estado de embarazo. También es el estrógeno más débil que existe, con una décima parte de potencia del estradiol. Y la progesterona, que esta es una hormona sexual, también es muy importante más en el ciclo menstrual y en el embarazo. También algo muy importante es que también no solo se van a producir en el ovario, sino también en las glándulas suprarrenales y en el hígado, pero obviamente en menor cantidad. También va a estar en la placenta cuando hay una gestación. Y aquí podemos observar su composición química. Bueno, ahora vamos a hablar de los ejes de retroalimentación. Primero vamos a recordar, ya vimos todo el eje parte por parte, ahora vamos a verlo en conjunto.
Recordemos que el hipotálamo va a ser el centro de control de este eje. A partir del núcleo acuático y el núcleo supraventricular van a secretar la GNRH, que va a viajar por el sistema pórtico-faciario en impulsos que van a ir desde 5 a 25 minutos. Estos pueden ser secretados durante 1 o cada 2 horas. Posterior a eso, vamos a tener que la hipófisis anterior va a liberar la LH y la FSH. Esto va a ser impulsos de cada 90 minutos, que estas hormonas llegarán a los ovarios. Los ovarios van a estimular los folículos para que produzcan progesterona y estrógenos. Entonces, entrando un poco a los ovarios. Tantito la anterior, por favor. Miren, para que empecemos y quede todo bien claro, ¿sale? El eje hipotálamo, hipófisis, ovario va a funcionar de esta manera, ¿sale? Como nos decía, vamos a retomar los puntos más importantes. Hipotálamo, ¿dónde se produce GNRH? Núcleo acuático y paraventricular, ¿sale? Vamos a tener acá, ¿sale? Núcleo acuático y paraventricular se produce GNRH. GNRH es la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿sale? Esta hormona liberadora de gonadotropinas va a ir directamente hacia la hipófisis anterior, en específico a las células gonadotropas, ¿sale? Esta, ¿cómo va a viajar? A través del sistema pórtico-faciario, que es un sistema de alta vascularidad que nos va a llevar o va a mandar al torrente circulatorio a dos hormonas, a la hormona luteinizante y a la hormona foliculoestimulante. Nos decía algo muy importante su compañero. El pulso de GNRH se va a estar dando de cierta manera, a través de cierto tiempo. Y hay que entender que los pulsos de GNRH, la forma en que se libera el GNRH es la manera en que va a estimular a FSH y a LH. Normalmente los pulsos iniciales van a ser pulsos, podemos decir que con cierta distancia y con cierta altura. Podríamos decir que es una distancia aproximadamente de 1 centímetro y con una altura de 1 centímetro. Van así los pulsos, ¿vale? Cuando hay una liberación de FSH, los pulsos se acortan, un ejemplo, a medio centímetro, pero aumentan su tamaño o su onda a ser más amplias, a 2 centímetros. Entonces, se dan cuenta, los pulsos de GNRH son semejantes en distancia y amplitud cuando liberan FSH. Pero cuando liberan LH, los pulsos se hacen ligeramente más cortos, pero más amplios. Ahorita vamos a entender por qué y la importancia de esos pulsos. Porque recordemos que un eje de retroalimentación positiva va a potencializar el efecto, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Pues voy a hacer que trabaje más. Pero un eje de retroalimentación negativa no inhibe, ¿sale? Sino regula, ¿sale? Por lo tanto, si yo quiero que deje de producir cierta hormona, yo no puedo bloquearlo, porque si no, entonces bloquea todo. Sino lo que va a hacer es regular la manera en que libera cierta hormona, ¿sale? ¿Y en qué se va a basar la manera en que libera esa hormona? En la forma en que se libere este GNRH. Los pulsos van a cambiar de forma para que libere una hormona o estimule a la otra hormona, ¿sale? Porque al fin y al cabo las dos se van a liberar, pero una va a dominar en su liberación que la otra, ¿sale? ¿Sí quedando claro? ¿Sale? LH y FSH van a actuar sobre ovario, pero uno actúa primero y la otra actúa después. ¿De qué va a depender que una actúa primero a la otra? De la manera en que se libere el GNRH, ¿sabes? Cuando este provoca crecimiento folicular, pues vamos a tener que se va a empezar a liberar estrógenos y progesterona, se van a empezar a producir estrógenos y progesterona. Pero dijo al principio su compañero algo muy importante. Las células de la granulosa de la teca van a liberar unas sustancias que son activina e inhibina, ¿sale? Estas sustancias van a favorecer la liberación de estrógenos y progesterona, pero también lo que nos van a favorecer es regular el estímulo a FSH y LH. ¿Qué quiere decir? Estas dos sustancias que produce el ovario, dependiendo de los niveles de estrógeno, van a hacer que se continúe el estímulo por FSH o se continúe el estímulo por LH. ¿Sale? Si se dan cuenta, van hiladas y ellas mismas van a ir regulando, ¿sale? Cuando ya la producción de estrógenos y progesterona en torrente sanguíneo van aumentando, disminuyendo, van a poder estimular de manera directa a GNRH. ¿Para qué? Para potencializar su efecto. Continuamos. Ahorita lo vuelvo a repetir porque ya lo sé. Bueno, aquí nada más quiero que tomen en cuenta esta gráfica de las hormonas.
donde tenemos que la línea verde es la hormona folículo estimulante y la línea azul es la hormona luteinizante. Chequen el día que aparece, el día 14, justamente cuando es la ovulación. Esto es muy importante porque, si notan, la folículo estimulante la mayoría de veces está por arriba de la hormona luteinizante hasta que llega aquí, que es donde sube su pico a 8 veces. Entonces, ahora voy a explicar los ejes de retroalimentación. Para eso, un eje de retroalimentación negativa, como ya lo ha dicho el doctor, lo que hace es regular, no inhibe, solamente regula. Y en este caso, la temperatura, cuando hay una temperatura mayor a 37 grados, pues los sensores como las células nerviosas van a mandar un estímulo a la piel y aquí pues se va como regular las glándulas sudoríparas para que no liberen tanta agua. Mientras que un eje de retroalimentación positiva lo que hace es potencializar. En el caso de la oxitocina, que el cerebro estimula la glándula pituitaria para liberarla, esta viaja al torrente sanguíneo hacia el útero y aquí estimula las contracciones. Cuando la cabeza del bebé está tocando el cuello uterino, este impulso que proviene del cuello uterino es transmitido al cerebro para que siga liberando más oxitocina, potencializando así las contracciones uterinas. Entonces, en esta imagen nada más, lo que quiero que vean es que el eje de retroalimentación positiva se va a dar de los días 12 a 14 aproximadamente, mientras que un eje de retroalimentación negativa en aquí se va a dar la mayor parte del tiempo, porque recordemos que el estrógeno y la progesterona lo que hacen es inhibir al hipotálamo para que deje de producir, que no produzca tanto GnRH. Bueno, aquí en video, pero creo que no va a cargar. Ahí está. En donde, aquí es antes de la ovulación, donde se está liberando estrógenos. Estos estrógenos son poquitos, no son tantos, y van a hacer que lleguen al hipotálamo, y el hipotálamo va a empezar a liberar GnRH para estimular a la adenopófisis. Todo esto es antes de la ovulación. Aquí la adenopófisis va a liberar LH para que en el ovario pues se haga el pico que habíamos visto hace rato y otra vez se liberen estrógenos potencializando los picos de LH. Esto es antes de la ovulación y posteriormente a la ovulación este pico de LH ya disminuye y se libera progesterona, que otra vez ahora es la retroalimentación negativa. Se deja de producir ahora tanta LH y FSH. Bueno, entonces la retroalimentación negativa va a ser dada principalmente por equipolución, cuando hay una liberación de progesterona y estrógenos, y estos van a ser una retroalimentación larga, que van a llegar desde el ovario hasta el hipotálamo y en menor medida la hipófisis. Mientras que otra sustancia que ya lo había mencionado es la inhibina, que lo que va a hacer que a nivel de la hipófisis va a disminuir la cantidad de FSH para que así el LH se pueda sintetizar más, que eso es cuando se da la ovulación. Y en la retroalimentación positiva, que ya vimos que este es solamente día 12 al día 14 cuando es la ovulación, los progesterona y estrógenos van a incrementar la cantidad de GnRH y la activina va a hacer lo mismo, a ayudar, pero a nivel de hipófisis, para que LH incremente su pico, y vemos que LH lo que va a hacer es incrementar el crecimiento folicular para la ovulación. Y aquí ya nada más pueden ver que los dos ejes pues están muy de la mano, uno activa, otro inhibe, regula. Recordemos el ejemplo que les di la clase pasada, ¿sale? ¿Qué va a pasar? De primera instancia, yo necesito un estímulo para activar GnRH. ¿Cuál va a ser ese estímulo? El descenso de los estrógenos y la progesterona a nivel de torrente sanguíneo, ¿vale? Si yo tengo niveles bajos de estrógenos y progesterona, que decíamos ahí, va a potenciar un eje de retroalimentación larga, positivo. ¿Qué quiere decir? Va a actuar directamente sobre el hipotálamo, sobre el núcleo del cuarto y el parámetro supraventricular, ¿sale? Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a empezar la producción de GnRH. GnRH se va a empezar a liberar de una manera pulsátil, de manera continua. Esta liberación pulsátil va a actuar directamente sobre las células gonadotropas a nivel hipofisiario.
Pero el tipo de pulso que va a tener GnRH es un pulso continuo y regulado. Por lo tanto, la hormona más estimulada va a ser la hormona folículo estimulante. Ambas se liberan, recuerden, ¿se acuerdan de la grafiquita? Ambas se van liberando, ¿sale? Pero una empieza a producirse en mayor cantidad. Esta liberación de hormona folículo estimulante va a actuar directamente sobre el ovario. ¿Y qué va a hacer sobre el ovario? Un reclutamiento folicular. Si nos ponemos en día, todo ciclo menstrual de la mujer inicia con el primer día de menstruación, ¿sale? Y lo normal que vamos a tener son, lo promedio es alrededor de 4 a 5 días, lo que dura su menstruación. Entonces vamos a dar que ese proceso de reclutamiento folicular se va a dar en esta fase hemorrágica, ¿sale? Con esta fase de menstruación. Como les dije la clase pasada, ¿qué hace? FSH actúa directamente sobre aproximadamente 20 folículos, ¿sale? Estos 20 folículos van a ser reclutados o seleccionados, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Estos folículos van a aumentar de tamaño, ¿sale? Préndeme la luz tantito porque se me están durmiendo. Todos arriba, todos párense. Yo sé que es un tema complicado, es un tema complicado, es un tema así como que chile. ¿Qué? No, pero es que hay que entender el eje. Después nos vamos a ir en específico, tú vas a tener que marcar cuántas células, cómo es el proceso de aromatización, que es más específico. Aquí lo estoy haciendo de manera general para que entiendan el proceso de eje. Tú lo tienes que hacer más específico, me tienes que ir marcando el crecimiento folicular, porque es, de primera instancia son folículos primordiales, cuántos folículos. Tú tienes que ser más específico. Aquí realmente lo estamos haciendo así. Si me lo vas a decir así, es muy superficial. No, tienes que profundizarlo más. O sea, pero no nos íbamos a abarcar todo. Pero... Acuérdense que es ciclo ovárico. Nos vamos solamente directamente al crecimiento del folículo y todas las etapas. ¿Sale? Entonces, respiren profundo. Saquen el aire. Respiren profundo. Saquen el aire. ¿Sale? ¿Ok? Ahora, respiramos profundo. Y cuando saquen el aire, quiero que me griten lo más fuerte posible. ¿Sale? Vamos a escuchar. Respiramos. Y gritamos lo más fuerte, ¿va? Lo más fuerte que se pueda, ¿sale? ¿Sale? Lo más fuerte que se quede. Si quieren gritar amo a Emanuel o amo a Isayana, ¿sale? Pueden gritar, ¿sale? Va, respiramos profundo. ¡Griten! ¡Ay, no, qué guangos! De plano. Imaginemos que les anuncio que todo el grupo tiene 10 en ginecología, ¿sale? Y gritan de la emoción de que todos obtuvieron 10. Está grabado, respiramos profundo, 1, saquen el aire, otra vez respiren profundo, gritamos. No, hombre, si les falta comer a ustedes. La próxima vez voy a hacer un ejercicio. Y eso lo hice con la obstetricia el año pasado, es que es cierto, ¿sale? El proceso de aprendizaje necesita un efecto de premio, podríamos decirlo así. Necesitamos neurotransmisores que nos ayuden a que cuando tenemos esos neurotransmisores activos, pues tengamos un mejor aprendizaje. Y el proceso de alimentación o de glucosa es de suma importancia. La próxima voy a traer unos dulces de café, ¿sale? Y vamos a ver cómo nos va el aprendizaje. Siéntense. Entonces, recordemos, ¿sale? Recordemos, porque quiero que quede bien claro esto, porque de ahí va que entendamos ciclo ovárico y de ahí va que entendamos ciclo endometrial. Esto es un primero, después nos lo van a volver a repetir en ciclo ovárico y luego nos lo van a volver a repetir en ciclo endometrial, ¿sale? Entonces, una vez que FSH hace un reclutamiento, ¿sale? A nivel ovárico, ¿qué va a pasar con el folículo? Uno de estos folículos va a generar mayor cantidad de receptores para FSH. Bien importante, el folículo que va a dominar es aquel que haga más receptores para FSH. ¿Sale? Ese folículo, ¿qué va a hacer? Va a empezar a producir una cantidad de células a su alrededor que se llaman células de la granulosa. ¿Sale? Y esas células de la granulosa producen estradiol. No, bueno, sí. Bueno, aún no. Ya te digo, ¿producen estradiol? Ya porque se les ayudó. Pero ahí su compañero dice que sí, que produce estrógeno. Pero no sale. Produce gestágenos, ¿sale? Y dentro de esos gestágenos va a producir progesterona y dihidroetilandrosterona. O sea, podemos decir que testosterona o podemos decir que andrógenos, ¿sale? Pero de primera instancia no produce estradiol. Y eso es lo que me vas a decir.
¿sale? Entonces, esas células de la granulosa están produciendo gestágenos, ¿sale? Todavía no producen en cierta cantidad estrógenos, ¿sale? Conforme va creciendo el folículo, aumentan los receptores para FSH. ¿Quién está generando que se produzcan estos receptores para FSH? Activina, ¿sale? Activina está haciendo que tengamos mayor cantidad de receptores para FSH. Por eso dice que activina nos hace un eje de retroalimentación corta, ¿sale? Recuerden, larga, de acá abajo para hipotálamo, corta, de acá para hipófisis, ultracorta, hipófisis hipotálamo, ¿sale? Entonces, activina me está haciendo un eje de retroalimentación corta, potencializando, ¿sale? Haciendo que yo tenga una mejor captación para FSH, ¿sale? Si el folículo sigue creciendo, va a generar una segunda capa de células que se denomina células de la teca, ¿sale? Y esas células de la teca se va a subdividir en dos capas, que es la teca interna y la teca externa. ¿Y qué producen ahí, César? Ahí producen andrógenos. Producen andrógenos, pero específicamente producen una sustancia que es la aromatasa, ¿sale? Y entonces, recordemos, esta FSH está permitiendo que entre quién. ¿Quién va a entrar? El colesterol, los estés de colesterol. Y esos andrógenos que ya estaban produciendo las células de la granulosa, junto con los que están entrando de manera externa, pues van a generar que a través de esta aromatasa, a través de un proceso de aromatización, se empiece a producir estrógenos, ¿sale? Estrógenos. De aquí que la paciente que es gordita, que es obesa y que tiene mayor cantidad de ácidos grasos, ¿qué va a favorecer? Una continua producción de estrógenos. Y ahorita vamos a ver qué va a pasar si tengo demasiados estrógenos, ¿sale? Si esto sigue avanzando, ¿sale? Pues el folículo, al ir creciendo y al ir produciendo mayor cantidad de aromatasa, pues va a ir aumentando los niveles de estrógeno, ¿no? A nivel uterino, ¿qué va a pasar? Recordemos, el reclutamiento folicular ocurre en la fase hemorrágica, ¿sale? Después nos viene la fase proliferativa, ¿sale? Que es donde empieza a crecer. El endometrio empieza a recibir los estrógenos que está produciendo el folículo. Y entonces el endometrio empieza a crecer, empieza a aumentar de tamaño, que es algo que nos van a especificar sus compañeros de ciclo endometrial, ¿sale? Conforme aumentan los niveles de estrógeno y conforme va creciendo ese folículo y conforme va aumentando el FSH, acuérdense, todos van para arriba, ¿sale? Ese folículo sigue creciendo y sigue recibiendo información. Ese folículo se llena de cierta cantidad de líquido en su interior que se llama líquido antral, ¿sale? Y el ovocito que está dentro del folículo, las células de la granulosa lo recubren y forman lo que se llama la corona radiada, ¿sale? Ese folículo sigue creciendo, aumenta de tamaño y pasa de ser un folículo primario que tiene células de la granulosa a un folículo secundario que tiene células de la teca a un folículo terciario o maduro, ¿sale? Que se va a caracterizar porque tiene mayor cantidad de líquido en su interior, ¿sale? Así como que se llena de agua, como formamos mucho, se llena de agua y se denomina cumulus ovus, ¿sale? El ovocito lo enviamos, como está teniendo mayor cantidad de agua, el ovocito lo enviamos a una esquina, lo polarizamos, ¿sale? Y entonces, ¿qué sucede? Acuérdense, GnRH produciéndose de manera continua, ¿sale? Produciéndose de manera continua. FSH, al recibir activina, pues está produciendo en mayor cantidad, porque el folículo está creciendo. Los niveles de estrógeno, pues van para arriba. Acuérdense que también se está produciendo progesterona, que va con los gestágenos, va produciendo, pero pues en un nivel más bajo, ¿vale? Este aumento de estrógenos a nivel del torrente circulatorio nos va a generar que la activina diga, ya engordó mucho ese folículo, ya no puede seguir creciendo. Y entonces, ¿qué va a hacer? Se va a empezar a producir inhibina. ¿Inhibina qué va a hacer? Un eje de retroalimentación corto para bloquear la producción o disminuir la producción de FSH. ¿Y cómo logra eso? Haciendo que los pulsos de GnRH cambien. De ser pulsos continuos, tanto en distancia, vuelve pulsos más cortos y más largos, más constantes. Y entonces, el estímulo que hace al recibir el bloqueo de inhibina para FSH y al recibir el cambio de pulso de GnRH,
pues LH, ¡pum!, se va para arriba. Hace un pico máximo aproximadamente 1 o 2 días antes del día 14 de la menstruación. ¿Sale? Se está dando un eje de retroalimentación negativa. Está regulando. ¿Cómo se está dando este eje de retroalimentación negativa? Porque yo estoy saturado de estrógenos, por lo tanto, activo inhibina. ¿Qué hago? Dejo de producir de una manera continua FSH y aumento la producción de LH. Al mismo tiempo, en las células de la teca, se están produciendo mayor cantidad de receptores para LH. ¿Sale? ¿Y qué pasa acá? ¿Sale? Acuérdense, todos están íntimamente relacionados. Una vez que llegamos a este punto y que el LH tiene un pico máximo, sale una estimulación máximo, esa como que de repente les aviento a ustedes un montón de... ¿Qué les podría yo estimular? No sé, les aviento un churrito de marihuana a todos cada uno de ustedes. No sé, se estimula, algo chiquito, un toquecito, ¿sale? Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sale? Entonces, pásemelo, doctor. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese folículo, al recibir ese pico de LH, pues lo que va a generar es que libera una mayor cantidad de prostaglandinas, libera una mayor cantidad de prostaciclinas y de sustancias proteolíticas. A ese folículo que yo tenía polarizado, el ovocito, su membrana por las enzimas proteolíticas van a empezar a hacer lisis. ¿Qué hacen las prostaglandinas? Un proceso de inflamación, pero genera contracción o espasmo, ¿sí? Y en los vasos sanguíneos, contracción. Entonces, acuérdense que esto es chiquitito, que va a generar necrosis de esa área y por lo tanto ruptura. Y al momento de contracción, si yo tengo algo viscoso, pues me empuja hacia afuera y produce el proceso de ovulación. ¿Sale? Ovulación. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Si se da la ovulación, las cantidades de FSH, ¿para dónde van? Para abajo. ¿Sale? Yo ya no tengo células de la granulosa que me están aromatizando aquí, que estén produciendo estrógenos. ¿Cómo van los estrógenos? Para abajo. ¿Sale? Pero ahora al contrario, lo que va a generar ahorita es que ese pico de LH disminuye, pero se mantiene en una meseta elevada. Lo que queda del folículo, ¿sale? ¿Qué va a ser? Células de la granulosa y células de la teca, pero en mayor situación, células de la teca. Entonces, esa LH lo que va a generar es que a través de un proceso de luteinización se transforme, que se haga como un quesito, ¿sale? Como hacemos una mantequilla de la leche que aplastamos, así se va a formar. Entonces, esas células de la teca empiezan a producir mayor cantidad de progesterona, ¿sale? Entonces, en el endometrio, acuérdense, entramos a la fase, todo se divide a mitad, a la ovulación, ¿sale? En el endometrio paso de ser una fase proliferativa o de crecimiento a ser una fase secretora, ¿sí? Y entonces los niveles de progesterona ahora empiezan a aumentar, ¿sí? Y empiezan a aumentar. ¿Qué producen en el endometrio? Que este endometrio, las arterias espirales se hagan más anchas y más tortuosas, las glándulas se hagan más grandes, haya mayor cantidad de agua, haya mayor cantidad de células con nutrientes, hacen un endometrio gordito, pachosito, ¿sale? ¿Para qué? Para recibir un proceso de fecundación. ¿Cuánto tiempo vive un óvulo? 6 días. Un óvulo, sin fecundar. 24 horas, ¿sale? Sí. ¿Y el espermatozoide? Es proceso de 2 días. 72 horas, ¿sale? Entonces vean, yo tengo un óvulo, del proceso de ovulación tenemos que tener actividad sexual muy cercana a la ovulación para que podamos lograr un embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Yo tengo 72 horas, a lo mejor tuve relaciones antier, pero ovulé hoy, pues si ese espermatozoide está listo, él ya está puesto en la puerta para que fecunde, ¿sale? Tengo que tener actividad sexual porque ese óvulo, si yo tengo después de la ovulación más de 48 horas, puede que ya no encuentre ese óvulo vivo y ya no pueda darse el proceso de fecundación, ¿sale? Si se da el proceso de fecundación, ¿sale? Ustedes lo vamos a ver en obstetricia, el proceso de fecundación a implantación son 7 días, ¿sale? Si estamos en el día 14, ¿cuál sería el punto o el día donde yo tendría el pico máximo de progesterona? Si tiene que coincidir con mi momento de implantación. En el 21, ¿sale? En el día 21 o 22, yo voy a tener que esa progesterona va a alcanzar su pico máximo, el punto más elevado, ¿sale? Y entonces me va a tener a ese endometrio lo más vascularizado, con más cantidad de agua. ¿Para qué? En el momento que llegue el blastocisto, se pueda implantar. Al momento que el trofoblasto empieza la invasión sobre el endometrio,
su contacto van a generar producir una hormona que es la hormona gonadotropina coriónica. Y esa hormona gonadotropina coriónica, de manera circulante ya en sangre, ¿sale? ¿Qué va a hacer? Va a actuar sobre las células de la teca, que yo tenía un cuerpo amarillo y que estaba produciendo progesterona, y lo vuelve un cuerpo amarillo funcional, ¿sale? Y entonces ese cuerpo amarillo se mantiene fuerte, estable, y con una continua producción de progesterona, ayudando al embarazo a mantenerse en las primeras semanas, ¿sale? Hasta que el tropoblasto empieza a crecer más y empieza a producir mayor cantidad de hormonas, ¿sale? Pero ¿qué pasa si no hay una implantación? Ese cuerpo lúteo no está recibiendo esa información. Por lo tanto, después de ese día 21, que ya tuvimos un pico máximo de progesterona y no recibo el estímulo para seguir produciendo progesterona, ¿qué está sucediendo? La producción de la teca externa. Pero por ejes, ¿qué está sucediendo? Pues se deja de. Se pierde la parte funcional del endometrio. Se hace un eje de retroalimentación corta y entonces LH empieza a disminuir en mayor cantidad. Recuerden que FSH lleva más para abajo. Entonces LH ya no tiene receptores. Se acaban esos receptores para LH porque ya no estoy recibiendo el estímulo por hormona gonadotropina coriónica, ¿sale? Y entonces al perderse esos receptores para LH, pues ese cuerpo amarillo, ¿qué va a pasar? Se degrada, se transforma y se vuelve en un cuerpo ágil. Y los niveles de progesterona disminuyen y empieza, yo ya no tengo nada que lo estimule. GnRH pues empieza a bajar sus pulsos, ¿sale? Empieza a volverse basal, ya no me estimula LH, al mismo tiempo el ovario está inhibiendo a hipófisis, ¿sale? Y entonces, ¿qué sucede? Ese cuerpo amarillo pues empieza a degradar más y los niveles de progesterona disminuyen. Recuerden, ¿quién hace crecer el endometrio? ¿Qué hormona? Los estrógenos. Los estrógenos la hacen crecer. ¿Quién lo hace madurar? La progesterona, ¿vale? Entonces, al momento que los estrógenos y la progesterona disminuyen, ¿qué va a suceder? De primera instancia, una vasoconstricción. Las arterias se contraen. Si yo le cierro el agua a ese tejido, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que va a haber necrosis y va a haber descamación de ese tejido y empieza la menstruación, ¿sale? Entonces los niveles de estrógeno y progesterona, ¡pum!, hasta abajo, ¿sale? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar acá? Exactamente. Hacemos un eje de retroalimentación largo y es positivo, ¿no? ¿Por qué? Yo tengo niveles tan bajos de estrógenos y progesterona que lo que va a hacer es que tiene que activar a GnRH nuevamente para empezar un ciclo ovárico de manera normal. Nuevamente, y se repite otra vez, y se repite otra vez, y se repite otra vez, de manera continua durante toda la vida reproductiva de la mujer. Les pregunto, mujeres que menstruan cada 2 meses, que menstruan un mes sí, 5 meses no, que menstruan medio año y al otro medio año menstrua, o que no menstruan durante un año y tienen 21 o 22 años, y que ellas como no tienen vida sexual activa, no tienen novio, pues ni les estresa, no, pues está chido. ¿Será normal? No. ¿Hablaremos de un buen funcionamiento hormonal? A largo plazo nos va a generar un problema, ¿sale? De primera instancia, a periodo corto ya tiene un problema, ¿sale? ¿Qué sucede? Por ejemplo, les decía yo, ¿qué sucede con esas pacientes que son gorditas? Que tenemos mayor cantidad de ácidos grasos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Yo, por ejemplo, aquellas pacientes que son gorditas, que tienen resistencia a la insulina. Cuando acuerdan, el proceso de resistencia a la insulina nos favorece que no haya un metabolismo de las grasas, por lo tanto tengamos mayor cantidad de ácidos grasos libres, ¿sale? ¿Por qué? Porque la insulina no nos ayuda a meter glucosa y generar energía y hacer todo el proceso de metabolismo, ¿no? Entonces, vamos a tener mayor cantidad de grasos y ¿qué va a pasar? El proceso de aromatización se va a dar de manera continua, ¿sale? Y entonces los niveles estrogénicos van a aumentar un pico, ¿sale? Inhibina va a tratar de actuar y GnRH pues va a tener que aumentar sus pulsos. ¿Pero qué pasa con GnRH? Acuérdense, no la bloqueamos. Tenemos que cambiar los pulsos para estimular a LH. Y entonces, ¿qué hace GnRH? Como tienen tantos estrógenos, intenta actuar más rápido. Y entonces los pulsos de GnRH se hacen súper cortos y más rápidos. ¿Estimulará LH? Sí. No. ¿Estimulará LH?
yo tengo que cambiar mis pulsos de ser un poquito más cortos a más amplios para que cambie la estimulación a LH. Si yo aumento esos pulsos y cambio la forma, ¿lo estimularé? No, la forma del pulso de GNRH es lo que va a cambiar o estimular a FSH y LH. Si yo, al estar teniendo mayor cantidad de estrógenos, lo que voy a hacer es que GNRH va a tener que cambiar sus pulsos porque trata de estimular de manera más rápida a LH. Pero al estimularlo, al cambiar su forma, en lugar de estimularlo, ¿qué va a pasar? No lo estimula. ¿Y qué pasa a nivel endometrial? El endometrio empieza a crecer, empieza a crecer, empieza a crecer. ¿Pero qué está pasando? ¿A quién no tengo? A la progesterona. Por lo tanto, esa paciente no madura su endometrio y por lo tanto no menstrua. ¿Qué pasa con el folículo? ¿Tengo leche que le genera la ruptura? ¿Qué le pasa al folículo? Tengo a LH para que lo madure y lo genere. Recuérdense, LH, el pico de LH nos va a generar la ruptura folicular. Entonces, ¿qué pasa con ese folículo? El folículo madura, perdón, crece, pero no madura. Crece, pero no madura. Crece, pero no madura. Crece, pero no madura. Y ese ovario se empieza a llenar de quistes. ¿Sale? Y la paciente tiene amenorreas y poliquistosis ovárica. Un síndrome de ovario poliquístico. ¿Sale? ¿Cómo curamos a esa paciente? ¿Qué hacemos? Le damos progesterona ¿en qué punto? A mitad del ciclo. ¿No? Ajá, a mitad del ciclo, simulando la segunda mitad del ciclo. Y entonces, ¿qué vamos a generar? Que madure ese endometrio y robo, ¿sale? Y ya podemos entonces empezar con un anticonceptivo. ¿Cómo funciona el anticonceptivo acá? ¿Por qué? ¿Sí está bien? ¿Lo razonaste bien? ¿Por qué? Porque, bueno, no estimula las hormonas de positiva o larga, no sé. ¿Qué está pasando? Yo le estoy metiendo a esa paciente estrógenos y progesterona de manera continua, ¿sale? Entonces, los niveles basales, ¿qué están pasando? Están elevados. ¿Qué hace mi eje de retroalimentación? ¿Lo tengo que activar? No. Por lo tanto, bloqueo un eje de retroalimentación larga. ¿Qué hace? Dice mi cerebro, no, pues hay estrógenos y progesterona, entonces no tengo por qué estimular a GNRH, GNRH no tiene que estimular a FSH y por lo tanto no hay reclutamiento folicular. Esta paciente no ovula. ¿Y qué hace durante ese tiempo que de hormonales? Su ovario descansa. Y esos folículos que habían crecido y que se habían formado pequeños quistes se vuelven atresoros y se van limpiando el ovario. Y el endometrio, si yo tengo un endometrio gordote, grandote que había crecido, lo descamo. ¿Y qué va a pasar si estoy metiendo hormonales? Estoy metiendo las hormonas de una manera ordenada. Y ese endometrio crece y se descama, crece y se descama, crece y se descama. ¿Qué le pasa a ese útero? Se limpia. ¿Cuánto tiempo tendré que dar yo un hormonal para tratar de curar a esta paciente? Por lo menos 3 ciclos, 3 meses. ¿Vale? Pero aguas, no lo vamos a curar. Lo que vamos a hacer momentáneamente es apagar la computadora, resetear la computadora. Pero en esos 3 meses, si tengo resistencia a la insulina y no mejoro la resistencia a la insulina, y es lo que pasa, porque ya vieron, es que doctor, me dieron hormonales, pero estuve bien mientras los tomé, pero los quité y pues otra vez. ¿Qué va a pasar? No cambiamos estilo de vida. Esa resistencia a la insulina no se cambió, no se modificó. La paciente sigue comiendo lo que quiera, no hace actividad física, y entonces, pues con el hormonal la resistencia sigue. ¿Y qué va a pasar? Que otra vez no va a generar un buen metabolismo a nivel de las grasas y va a generar hipotrenía, ¿vale? Entonces es muy importante que vayamos determinando qué es lo que está sucediendo. Ahora, vamos a tener hormonas que se producen en hipófisis como tiroides y prolactina, que su incremento, su disminución, me van a bloquear a FSH y LH. Y si se bloquean FSH y LH, ¿qué va a pasar? ¿Cómo podríamos saber que es un problema hipofisiario? Por ejemplo, con hiperprolactinemia o con hipotiroidismo. Llega una paciente, doctor, no es menstruada. ¿Qué te orientaría a ti que esa paciente tiene un problema a nivel hipofisiario? Que encontraras el endometrio engrosado o que encontraras el endometrio lineal hipotrófico. ¿Eh? ¿Por qué? Entonces, ¿qué va a pasar? Si no hay crecimiento, ¿quiénes son? ¿Por qué no me dicen? No, bueno, yo creo que
Bye, bye, bye.